Bueno, Luis, gracias por la invitación nuevamente para participar con ustedes eh, en este tema. Hoy lo que vamos a hablar un poco, vamos a seguir dentro del tubo digestivo, unión gastroesofágica y estómago. Son los objetivos principales de esta charla es hablar un poco de los métodos por imágenes, hablar, detallar la estadificación, cómo la realizamos eh, en el cáncer. Y un poco más también el trabajo, la forma de trabajo de nuestra institución, un poco, bueno, ya lo fuimos viendo, algunas cosas van a ser similares a lo de la clase pasada, ya que, bueno, la metodología es la misma. Entonces, más o menos un poco la agenda, lo que vamos a ver, un poco de introducción, diferentes protocolos de tomografía y cómo trabajamos en nuestra institución sobre neumo-TC y neumo-PET. Entonces, bueno, lo importante es que siempre en toda esta patología tenemos que evaluar la profundidad de invasión de la pared, tratar de determinar la presencia de ganglios linfáticos y metástasis a distancia, porque bueno, es lo que va a influir en el pronóstico del paciente para poder determinar la terapéutica. Eh, por eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo un paciente que tenga que hacer una neoadyuvancia, que pueda ser sometido a una resección endoscópica o a alguna cirugía laparoscópica. Son diferentes esquemas para poder tratarlo. Entonces, para estadificar a los pacientes, eh, acá en estómago ya dejamos un poco las estenosis infranqueables que teníamos en el esófago. Entonces, la escondoscopía, la verdad que tiene un rol muy importante, sobre todo la estadificación local. Este, bueno, es un resumen de un trabajo 2017, donde, bueno, compara los diferentes métodos con de diferentes publicaciones. Entonces, bueno, la escondoscopía es buena para evaluar el tumor local, también para evaluar los ganglios locales, pero como bien saben, no se puede evaluar a distancia el resto del paciente. La tomografía en su modalidad convencional, sin distensión. Para estadificación local hay algunos protocolos que se utilizan, aunque no usen insuflación con dióxido de carbono, utilizan otros métodos, que bueno, hay diferentes publicaciones con muy variable la sensibilidad entre la estadificación del T. El N es una de las principales limitantes que tiene la tomografía, sobre todo detección de ganglios menores a 6 milímetros patológicos, y el M es capaz de lo mejor, ya que bueno, con un solo estudio podemos evaluar el pulmón, abdomen y pelvis. El PTC, su rol esencial es más que nada detectar lesiones a distancia, por eso es que el T está marcado ahí con dos signos positivos, y es porque generalmente, bueno, el PET se hace, ustedes piensen que se hace un barrido de todo el cuerpo, entonces no se busca utilizar la misma dosis de radiación que en una tomografía común, sino que usa menos radiación, son cortes un poco más espaciados, entonces por eso capaz la valoración de una lesión bien pequeña local es un poco menor. Después, bueno, ahí la resonancia lo puse con signo de pregunta. Hay algunos trabajos que están empezando a ver su utilidad, sobre todo utilización de la secuencia de difusión, que bueno, muy buena para evaluar patología tumoral. Pero bueno, hoy en día, justamente por esta falta de distensión, no se utiliza tanto, pero bueno, sí, capaz lesiones indeterminadas, por ejemplo, alguna lesión hepática que aparezca, que tenga un comportamiento indeterminado, se evalúa muy bien con una resonancia hepática. Y la laparotomía exploradora, que es muy buena para bueno, poder estadificar, pero no se puede explorar a todo el paciente solamente con la laparoscopía. Además de, bueno, es una cirugía que requiere anestesia y demás. Entonces, repasando un poco de lo que vimos la semana pasada, los diferentes tipos de tomografía, acá está dividido del lado izquierdo, como pueden ver, una tomografía abdominal que puede ser con contraste oral o endovenoso. Realmente, bueno, la distensión que genera es subóptima,
Como pueden ver acá en este ejemplo, este paciente sí se ve que tiene, bueno, acá un aparente engrosamiento en la zona del subcardia, curvatura menor, si la comparamos con el resto de la pared. En la imagen del medio, lo que se utiliza habitualmente en varios centros es la distensión, puede ser con utilización de agua o efervescente, como el mismo efervescente que se usa en radiología contrastada. Lo que busca, bueno, también es distender el estómago y, bueno, genera, muchas veces, bueno, podemos ver esta imagen, el ejemplo es con agua, para que se puede ver, por ejemplo, acá el nivel. Y se puede acá delimitar un poco mejor esta lesión que tiene en la misma zona, su curvatura menor en este caso. Y después, bueno, lo que realizamos en el hospital, neumo-TC con dióxido de carbono, como vimos la semana pasada, donde tiene acá también una lesión, ya es un poco más de espesor más reducido, pero bueno, se puede ver que tiene una lesión ahí en la curvatura menor, y bueno, este ejemplo ya tiene acá un ganglio y algunas lesiones hepáticas. Entonces, bueno, métodos de distensión, el contraste oral iodado, el agua es más utilizado que la metilcelulosa. Generalmente metilcelulosa se reserva un poco más para las enterotomografías, que es un contraste neutro que da bueno, esa imagen isodensa. El yodo es bueno, bien brillante. Y el efervescente bueno, da una imagen más hipodensa, más oscura. Da mejor, por lo menos nuestra experiencia, un poco mejor de contraste entre la pared y la luz. Entonces, bueno, los protocolos de gástricos generalmente siempre es lo mismo, es importante que el paciente venga preparado, sea con agua efervescente o dióxido de carbono a la distensión, que se realiza un ayuno de 8 horas, se utiliza espasmolíticos para evitar las contracciones del estómago y que pueda generar alguna falsa imagen. Y la ventaja, bueno, lo podemos hacer en diferentes posiciones, en posición supino, en prono, en lateral. A veces, a pesar del ayuno de 8 o 12 horas que pueda realizar el paciente, un poco de líquido queda. Por ejemplo, en el fondo gástrico puede quedar un poco de líquido y si tenemos que evaluar una lesión ahí, lo podemos movilizar al paciente en algún decúbito lateral para movilizar ese líquido. Y habitualmente, bueno, siempre con contraste endovenoso, idealmente fases arteriales, una fase arterial a los 40 segundos y una fase venosa a los 70 para evaluar bien el resto de los órganos a distancia. Entonces, bueno, este es un trabajo donde ellos, vamos a hablar sobre el tema de la distensión. Este equipo lo que hacía es distender la luz del gástrica con 500 mililitros de agua. Ellos evaluaron 65 pacientes y lo que hicieron fue evaluar a ver el T, cuán preciso era con relación a la anatomía patológica y obtuvieron una precisión de un 75%. Sobrevaloró 12 casos, infravaloró 4 y la conclusión es que llevan de que bueno, la escondoscopía les será más útil para diferenciar estadios T2, T3. Y bueno, este era un ejemplo de ese artículo, donde podemos ver, bueno, arriba, acá en el estómago, vemos que acá tiene un nivel líquido, que está en la zona del estómago. Acá con la flecha amarilla señalada esta lesión sobrelevada, vemos que tiene un borde parietal externo un tanto regular, la grasa alrededor está indemne, es esta misma lesión que se ve acá, en el coronal, en la foto del medio, señalada con la flecha amarilla, y además tenía, bueno, acá cercaneado con el círculo, un ganglio en la zona de la curvatura mayor. Esto, bueno, por ejemplo, en este caso ellos lo clasificaron como un T2, anatomía patológica vino un T2, y este otro caso de abajo también lo clasificaron como un T2, ven que se ve un poco similar. Vemos la imagen del medio, ven que se ve un engrosamiento, una aparente irregularidad de la pared, pero bueno, anatomía patológica fue un T3. Generalmente, por imágenes, ya vamos a ver algunos ejemplos,
lesiones T1 lo que nos va a ayudar mucho es el realce, es el que vemos. Realmente tiene un realce más interno y el externo está indemne porque no es una zona que no está comprometida. Ya cuando un T2, cuando hay un compromiso transmural, podemos ver que realza toda la pared, pero que los bordes externos son regulares y la grasa alrededor está limpia. Ya los T3 tienen un poco de unos bordes un poco más irregulares, la grasa también puede estar sucia, y bueno, los T4 ya hay una invasión hacia algún órgano o un realce de la serosa. Que bueno, este paciente del ejemplo de abajo tenía alguna invasión de la serosa mínima, pero bueno, solamente se podía ver por anatomía patológica. Después, bueno, este otro trabajo ellos evaluaron utilizando efervescente como método de distensión. Tenían 160 pacientes, un número más amplio, y la precisión del T en este caso fue un 82,5% y del N un 75%. Y para la especificidad para el cáncer gástrico temprano fue un 93, casi 94%. Y bueno, ellos en este caso ven que se mejora un poco más la distensión. También, bueno, en este caso también se ve que le dieron agua, porque bueno, tiene que utilizar agua para el efervescente. Quería ver si aclaraba la cantidad. Creo que ellos daban 1 litro, era, perdón, sí, creo que 1 litro más el efervescente. Y bueno, acá se puede delimitar un poco mejor, que está la primera imagen que hemos visto en las comparaciones de las distensiones. Se puede apreciar muy bien la lesión. Y lo habían clasificado como T3 y, bueno, anatomía patológica había venido lo mismo. Bueno, entraron todos juntos. Y la imagen de abajo también se había clasificado como un T3. Ven que tiene algunos bordes irregulares en esta zona. La imagen de abajo a la izquierda, donde está señalado con la flecha, tiene un poco de la grasa alterada. Lo mismo en la foto del medio. Esta zona está un poco sucia la grasa, pero bueno, tenía unas zonas de invasión de la serosa que no sabían por la tomo. Entonces, bueno, patológicamente fue un T4A. Realmente vemos cuando hablamos del compromiso de la serosa, podemos ver un realce marcado. Se forma como un realce más externo, más intenso. Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, lo mismo que la misma diapositiva del otro día, usar el dióxido de carbono para distender el- la unión gastroesofágica y el estómago y el esófago. Y por ejemplo, este paciente era una señora de 74 años que venía en estudio por anemia, le habían visto una lesión ulcerada en veda, se había hecho una estatomografía convencional con contraste oral y endovenoso. Eh, bueno, acá se puede ver un poco de contraste oral dentro de la luz, el estómago y el duodeno. Y bueno, la verdad mucho no se puede decir. Porque, por ejemplo, esta zona acá del antro está un poco engrosada, acá en el cuerpo, capaz un poco más, pero bueno, es un poco difícil delimitar una lesión. Entonces, bueno, 2 días después se hizo una neumo TC y con bueno, una buena distensión se puede apreciar mucho mejor la lesión en el cuerpo del estómago y vemos cómo reduce significativamente la luz. Entonces, bueno, esto es una imagen generalmente del protocolo cuando hacemos el escaneo previo para programar el estudio, por eso tiene esos cuadrados blancos. Entonces, bueno, así está bien distendido el estómago. Es la misma paciente. Entonces, bueno, son reconstrucciones tridimensionales donde se puede apreciar muy bien. Esto sí lo hemos aprendido de radiología contrastada, de que son imágenes muy similares a un doble contraste. Como tiene una lesión que genera una disminución de la extensibilidad que la estenosa de aspecto infiltrante. Acá lo mismo en esta reconstrucción volumétrica, se puede ver bastante bien cómo
cómo compromete la lesión. Y bueno, no puede, por eso los síntomas. Después, también nos da la ventaja, que en esto, bueno, sirve bastante también al cirujano en el momento de tener que planear la cirugía, hacer estas reconstrucciones curvas para desplegar el estómago en toda su extensión. Y bueno, podemos apreciar acá la zona del cuerpo distal, eh, la lesión tumoral. Y bueno, hacer las navegaciones endoscópicas, que también bueno, muestran la reducción del calibre de la luz y la estenosis que genera esta lesión. Entonces, bueno, generalmente lo que hacemos de mediciones, hacer un órgano tubular, hacemos una medición longitudinal para valorar la extensión de la lesión. Después hacemos una medida del espesor, del espesor parietal de la lesión y valoramos los bordes externos, el patrón de realce. En este caso ven que tiene un realce que es todo homogéneo, así que por lo menos un T2 es, después bueno, hay que verlo bien, seguramente algunas áreas de mayor compromiso debe tener, y valorar los ganglios, como por ejemplo este que está medido en la imagen de abajo, que dice 8,4 milímetros, que recuerden que cuando evaluamos los ganglios, siempre las mediciones las hacemos en el eje corto. Siempre se van a hacer en ese diámetro, en el corto. Pues bueno, vamos a volver un poco más con el tema de los ganglios. Bueno, este es un ejemplo de una paciente femenina, 79 años. Ella tenía anemia, le habían visto una lesión polipodia en endoscopía alta. Esto es nada más para demostrar que nos puede ayudar a ver lesiones de pequeño tamaño, como por ejemplo esta que se ve acá en la cara anterior del cuerpo. Podemos ver que tiene una lesión ligeramente sobrelevada, como señalan las flechas amarillas, que realzan con el contraste. Por supuesto, bueno, uno por tomografía no puede decir que esto es tumoral, para eso es la biopsia mandatoria. Y bueno, en este caso, la anatomía patológica había venido un pólipo adenomatoso con displasia epitelial de alto grado. Después, bueno, no tenía ningún hallazgo de más de relevancia. Voy a aprovechar esta imagen para que bueno, puedan ver estas imágenes que les estoy señalando, que son medio tubulares, relativamente densas, con un poco de realce, que bueno, normalmente así se ven los ganglios normales, para que tengan como ejemplo. Entonces, bueno, en este caso, si era necesario, también se podían hacer así marcaciones para delimitar la zona de la lesión, que bueno, es útil para el seguimiento y si se tiene que realizar algún control o en algún caso de alguna cirugía se puede, en este caso, bueno, endoscópicamente se puede tratar, pero si fuese necesario otro tipo de lesión, una cirugía laparoscópica, se puede aprovechar. Y después tenemos este otro caso de un paciente masculino de 53 años, con disfagia principalmente a sólidos, que tenía ya unos meses de evolución. En la veda le habían visto un tumor a la unión gastroesofágica y venía con ese diagnóstico. Entonces, bueno, acá la imagen de arriba a la izquierda, que está desplegado en forma coronal, el esófago, la unión y el estómago. Acá siempre hay estas dificultades cuando hacemos estos estudios y por eso la importancia de una buena distensión. Porque, por ejemplo, una distensión inadecuada nos puede plantear la duda de, bueno, esto que estoy viendo acá en el fondo y en la curvatura mayor, ¿estos son los pliegues normales del estómago que no está bien distendido o es todo infiltrante? Como vemos en esta reconstrucción volumétrica. ¿Ven? Acá se ven muy bien estas rugosidades que podemos
nos puede generar la duda. Pero bueno, este paciente sí tenía una buena distensión, se ve muy bien acá en el esófago, y por ejemplo acá en el antro está bien distendido. Entonces toda la lesión que tiene es una lesión infiltrativa que va desde la unión gastroesofágica hasta por la curvatura menor hasta el cuerpo, más o menos, que tiene con un realce. Si lo vemos acá en el corte axial, podemos ver la misma lesión. Inicia acá en la unión gastroesofágica y se extiende hacia el cuerpo. Todo es una lesión infiltrativa de tipo linítico. Y bueno, paciente después se operó, se le realizó una gastrectomía total y la endoscopia patológica vino un carcinoma de tipo de suelas anillo de sello de alto grado. Acá, bueno, un T3N0 no tenía ganglios comprometidos. Acá, si se ve la grasa, comparen esta grasa de acá, del lado más anterior, con acá en la zona de la curvatura menor, ven cómo está más alterada, eso es infiltración de la grasa. Después este otro paciente era un paciente masculino, 66 años, tenía también disfagia progresiva, 2 meses de evolución, episodios de atascamiento. Y en este caso, vemos acá en esta reconstrucción coronal, la ventaja que nos da es que bueno, el dióxido de carbono tiende a pasar generalmente por estas por esta pequeña luz que a veces dejan las estenosis. Podemos ver en la unión gastroesofágica, acá en esófago distal y la unión, esta lesión extensa que crece hacia la luz. Hay un poco de alimento ahí en el medio, por eso esta imagen de aspecto de miga de pan. Y si lo vemos también acá adyacente, en los planos periesofágicos, podemos ver alteración de la grasa y algunos ganglios, por lo menos este ganglio de acá. Acá en el corte axial, lo mismo, vemos el esófago, vemos que está con un engrosamiento de la pared, y la señalado con flechas amarillas los ganglios patológicos y la grasa sucia alrededor en la naranja. Y bueno, en la imagen de la derecha, la reconstrucción endoscópica virtual, donde se ve la estenosis que genera esta lesión en la unión. Entonces, bueno, fue clasificado como una lesión Siewert 1-2, con infiltración de la adventicia y compromiso de ganglios locos regionales. En este caso, bueno, se puede ver bien que no hay compromiso subcardial ni del resto del estómago. Bueno, después este otro caso, es una paciente femenina de 84 años. Ella venía en vigilancia por una metaplasia incompleta en una endoscopía alta, tenía varios antecedentes de diferentes biopsias. Este caso creo que es interesante, porque bueno, la verdad que ver la lesión, por lo menos en las reconstrucciones, en estas imágenes tomográficas, está bastante difícil, pero si vemos la endoscopía virtual, acá que está ya señalado con el amarillo, se ve esta lesión ulcerosa, que está en el antro. Capaz acá nos da la ventaja que podemos, con estas imágenes, estos cuadros amarillos señalan para dónde está mirando la endoscopía, y acá se ve una lesión ligeramente ulcerada. Bueno, acá lo señalamos con algunas flechas para que haya una mejor representación iconográfica de la zona de lesión. Y acá la importancia de realizar estas fases arterial y venosa. Realmente la fase arterial, las lesiones que tienen más compromiso mucoso suelen tener más realce en esa fase. Entonces podemos ver acá que, como señala la flecha amarilla, arriba a la izquierda, no sé si llegan a apreciar que tiene tenemos la lesión, la depresión, un realce interno un poco más intenso, y la parte externa está indemne, por lo menos está hipodensa. Y vemos que el reborde eh, está bastante liso y la grasa está comprometida. Esto generalmente es el comportamiento de lesiones
de T1. Acá, bueno, está ejemplificado con algunas medidas. El paciente le había venido en la última biopsia un carcinoma intramucoso. Todavía estaba en plan de definir la conducta. Cuando, por lo menos hace un mes, todavía estaba definiéndose a ver qué tratamiento le iban a hacer. Pero bueno, generalmente este es el patrón de comportamiento de lesiones T1. Acá, bueno, la ventaja es que podemos, esto es reproducible en cualquier momento, podemos entrar y hacer, por ejemplo, esta medición desde la lesión donde se encuentra hasta el píloro. Que más o menos hay unos 22 milímetros. Eso en caso de una cirugía, bueno, puede serle útil al cirujano. Después ya vamos al otro espectro. Perdón, antes quería mencionar con esto que obviamente uno no puede decir que es una lesión tumoral esto, pero sí puede decir que es una lesión ulcerosa y que, bueno, hay que correlacionarlo con la biopsia, que por lo menos su comportamiento es sospechoso. Entonces, ahora nos vamos al otro extremo. Este es un ejemplo bastante parecido al del principio. En este caso, la paciente femenina, 58 años, tenía anemia, melena, epigastralgia, y en esta reconstrucción tridimensional podemos ver muy bien el compromiso del cuerpo por una lesión infiltrante que reduce la distensibilidad del estómago. Se ve muy bien cómo el fondo está indemne y la zona del antro también tienen buena distensión. Y las vistas tomográficas, en este caso, podemos ver esta lesión que ven que es bastante difuso a través de la pared, tiene un espesor, un engrosamiento parietal. Acá en esta zona tiene algunas áreas que tienen un poco más alterado la grasa, así que si alguna área de infiltración puede estar localizado en esta zona donde está la flecha amarilla. Y en el axial de abajo se puede ver muy bien también desplegado eh, el estómago con cuánta longitud que tiene la lesión. Y bueno, en este caso es una navegación endoscópica para bueno, ver también la reducción de la extensibilidad y de la luz. Realmente estos pacientes, cuando hacemos el estudio, sí aumentamos un poco la presión del dióxido de carbono, ¿no? Obviamente en límites tolerables, pero para demostrar que no es falta de distensión porque se pasó poca presión, sino porque es el tumor la que le está causando. Y entonces, bueno, ahora vamos a pasar un poco ya saliendo de la parte del T y los diferentes ejemplos que vimos, vamos a ver algo sobre los ganglios. En este caso era un paciente masculino, 78 años de edad, que estaba en estudio por anemia, tenía diagnóstico de cáncer gástrico, y podemos ver ahí en la imagen a la izquierda, con flecha amarilla, ese ganglio que mide 6 milímetros de diámetro, y a la derecha otro más pequeño. Acá, bueno, es una de las dificultades que tiene la tomografía en el que detectar metástasis ganglionar. Generalmente lo que utilizamos, hay diferentes parámetros que utilizamos, a veces nos podemos quedar un poco corto porque, bueno, lesiones de pequeño tamaño no pueden ser detectadas. Hay diferentes trabajos y en general lo que hablan sobre la sensibilidad de átomo para estadificación ganglionar va desde un 63 a un 92%, es bastante variable. Los desafíos que uno tiene al analizar estos estudios, estas tomografías, es el patrón de drenaje variable, puede haber metástasis salteadas, la presencia de enfermedad metastásica en ganglios de tamaño normal, y ganglios que estén aumentados de tamaño por alguna causa reactiva hiperplásica que no estemos considerando. Realmente, bueno, lo que utilizamos es evaluar la morfología del realce. Vamos a estos 4 parámetros. Si son ganglios perigástricos, mayor a 6 milímetros, que tengan un realce mayor, más intenso que el resto de los ganglios.
los ganglios extragástricos, a que sean mayores a 8 milímetros, por supuesto adenomegalias mayores a 1 centímetro, eso como en el resto del cuerpo, también se consideran patológicos, y los conglomerados ganglionares o adenopatías que tengan alteración de la grasa alrededor. Y en esos casos, bueno, nos queden dudas o que necesitamos un mejor complemento, ahí es donde el PET-CC analiza mucho mejor estos ganglios. Generalmente entre ganglios entre 4 a 6 milímetros también los detecta. Esto es un modo de resumen para recordar el cáncer gástrico, los patrones de diseminación. Es bastante variado. Recordar que por vía hematógena principalmente puede afectar al hígado, al pulmón, también al hueso, al resto de los órganos. Por vía, puede hacer a través del peritoneo, puede haber implantes peritoneales, ascitis maligna, compromiso del ovario, también la diseminación linfática a través de los diferentes ligamentos, del gastrohepático, el celíaco, y extensión directa a través de ligamentos peritoneales. Bueno, esos, como el gastrohepático, también pueden ir al hígado, al vaso a través del gastroesplénico, y al colon transverso a través del gastrocólico. Entonces, bueno, siempre hay que evaluar en forma completa la tomografía. Y bueno, les traigo este ejemplo. Era un paciente femenina, 61 años, ya venía derivada de otro centro, pues ya había estado operada de cáncer gástrico. No quedaba bien, estaba bien clara la historia, cuál era la histología, la afectación que tenía. Bueno, le habían realizado una gastrectomía subtotal, una esplenectomía, y bueno, seguía con pérdida de peso. Bueno, se le hizo una neumo-TC. Estos son dos reconstrucciones coronales. Acá podemos ver bien el esófago, la polla frénica, bueno, un remanente gástrico, y después ya empieza el yeyuno. Por eso, bueno, acá no tenemos tanta distensión, porque bueno, el aire pasa directamente, entonces tenemos que hacer algo con alta presión para poder realmente distender la zona del estómago. Entonces, bueno, acá se podía ver, como señalan las flechas naranjas, ven que tienen un engrosamiento en esta zona de la pared, y que por lo menos la grasa de acá alrededor está alterada. Esta, bueno, esta con ventana de pulmón nada más trata de mostrar la reducción de la luz. Acá en cortes axiales se ve lo mismo con el coronal. Vemos que tiene el engrosamiento de la pared. Toda la grasa alrededor está bastante alterada, tiene algunos ganglios ahí adyacentes, bastante grandes. Y bueno, y cuando evaluamos la parte ósea, se vio que estaba bastante alterada por lo menos la densidad de los cuerpos vertebrales, están todos alterados. Entonces, bueno, se hizo una sugerencia, pues, de que podía ser algún compromiso secundario. Se efectuó una resonancia. Esto es un T1. Realmente el T1, los cuerpos vertebrales se ven, como tienen grasa, se ven blancos. Cuando están infiltrados, por alguna lesión, no se ve la grasa, entonces la señal cae, se ve negro, y es así como se ve en esta resonancia. Por eso en este corte todos los cuerpos vertebrales se ven negros. Así que bueno, la paciente se efectuó una punción biopsia de L4, y bueno, vino positivo con la tinción HIE, y bueno, la inmunohistoquímica positiva para metástasis de adenocarcinoma de origen gástrico. Después, avanzando con una lesión de tipo T4B. Acá podemos ver, este paciente venía con un diagnóstico de una lesión ulcerada por videoendoscopía.
Veamos la imagen de la derecha que tiene distensión, donde se puede apreciar muy bien. Acá en el fondo vemos un poco del líquido que a veces queda, a pesar del ayuno de 8 horas. Pero bueno, tiene esta lesión ulcerada que crece y ven cómo toma contacto infiltrando el vaso. Ahí está un poco mejor señalado con amarillo. Y bueno, también se realizó un PET para evaluar lesiones a distancia. No me acuerdo si tenía o no, pero bueno, se puede ver muy bien en este PET cómo capta FDG y vemos que también tiene la zona de afectación del vaso por la infiltración. Entonces, bueno, esto ya también algo vimos la semana pasada, combinar neumo-TC y PET es algo que se puede hacer, que ya hace años lo hacemos para tratar de mejorar la estadificación local, hacer un solo corte de tomográfico de alta resolución y después, bueno, el resto, eh, lo habitual del PET. Entonces, por ejemplo, este era uno de los primeros pacientes que se realizaron, creo que fue 2016. Era un masculino de 71 años, tenía dispepsia y pérdida de peso, tenía esta lesión ahí señalada con la flecha amarilla en la curvatura menor. Acá vemos en el medio la imagen del PET, donde vemos la captación, donde se ve bien blanco, y a la derecha la fusión, donde vemos eh, la misma lesión como capta. Bueno, también nos da la ventaja de poder hacer las mismas reconstrucciones y bueno, poder evaluar. Esta era bueno, una reconstrucción endoscópica donde se ve la lesión ahí ulcerada en la curvatura menor y lo mismo en una tridimensional, con ventana de transparencia. Y a veces, bueno, lo que pasa que, volviendo a lo que decíamos con los ganglios, es que, por ejemplo, ven este caso, la imagen de arriba tiene ese ganglio que mide 9,1 milímetros. Acá vemos que este es el PET, tiene un SV de 2,6, o sea, no capta, y acá abajo tiene este ganglio ahí suprapilórico de 6,2, pero que tiene una intensa captación el FDG es de 3,93, o sea, tratando de leer, de SV. O sea que este ganglio de 6,2 es patológico y este de 9,1 no, que probablemente sea de esos reactivos hiperplásicos que decíamos que son las dificultades que nos trae la TC. Y bueno, este paciente era uno de los que vimos antes, masculino de 78 años, que tenía anemia y diagnóstico de cáncer gástrico, donde se puede ver muy bien la lesión ahí en la curvatura menor, que capta acá en la fusión, se ve que capta FDG. Y bueno, el ganglio que les decía antes, de 6 milímetros, bueno, acá está medio 7,5, y vemos que tiene en este caso, bueno, tenía una captación de 2,2, y bueno, en este caso era un ganglio positivo. Así que estos, bueno, ganglios capaz que están medio en el límite, eh, nos puede ayudar mucho el PET. Y bueno, para ir finalizando, otro tema también difícil para la tomografía, que es el análisis del compromiso peritoneal. Mostraron un par de trabajos donde bueno, se trató de evaluar eso. En este caso, bueno, compararon una estadificación laparoscópica con la tomografía. Ellos hubieron, bueno, casos que por tomografía se pasó por alto, ¿no? O por lo menos no se detectaba, no tenía nodulillos bien notorios como para ser detectados en la tomografía, pero sí esos implantes peritoneales se podían ver muy bien por la laparoscopía. Entonces, en este trabajo que es de 2013, lo que concluyen es que, bueno, siempre es esencial efectuar una laparoscopía de estadificación a cualquier paciente que se plantea hacer una cirugía curativa de cáncer gástrico.
este trabajo, que es de 2018, ellos utilizaron también el PET para tratar de evaluar compromiso peritoneal, pero bueno, cuando al hacer la comparación con la laparoscopía, tampoco tenía el mismo problema que el trabajo anterior, que bueno, había lesiones que no eran detectadas. Y por último, este que es de 2020, era, en este caso lo que hicieron fue como sistematizar un análisis en 4 cuadrantes de la tomografía para evaluar compromiso peritoneal. En este caso, bueno, vemos diferentes ejemplos. En este lado son todos la tomografía arriba y el respectivo laparoscopía abajo. Acá a la izquierda, el A y el E, no se ve compromiso peritoneal. Acá en el B y el F se veía como una pequeña zona de alteración de tejido, pero bueno, la verdad que por tomo es muy inespecífico, porque vemos el resto que se ve bastante parecido. Y abajo se veían como algunos pequeños implantes. Bueno, acá lo mismo, acá se ve un poco más marcado, pero en este caso no tenía ninguna lesión. Y en el último sí se ve como un tejido nodulillar, más alteración de la gracia focalizada, y es lo mismo que le señala acá las flechas en azul. Entonces, ¿qué concluyó? De que a pesar de todos los diferentes esfuerzos que hemos realizado por imágenes, la laparoscopía sigue siendo el mejor método para evaluar sensibilidad y especificidad de la detección de compromiso de enfermedad peritoneal. Entonces, bueno, como conclusiones, sin dudas, bueno, que las imágenes tienen un papel esencial en la estadificación de la unión gastroesofágica y el cáncer gástrico. La NeumoTC es útil para evaluar tanto local como detección ganglionaria a distancia. El PET-TC superior, al ayudar a encontrar metástasis ocultas, mejorar un poco la detección ganglionar. Siempre hemos sido un desafío para la gente que hacemos imágenes, evaluar el compromiso peritoneal, y sin duda, bueno, eso siempre debe evaluarse en todo paciente con intención curativa por la laparoscopía. Y bueno, es fundamental realizar una adecuada interpretación de las imágenes para tratar de dar ¿cómo es? Una buena conclusión del informe, una buena estadificación, que eso es lo que va a afectar al pronóstico y va a poder ayudar a guiar al enfoque terapéutico. Muchas gracias. Muy buena, Roy. No sé si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. La pregunta es si a veces ante la duda, yo sé que probablemente la tomografía sea el mejor método para ver carcinomatosis peritoneal, pero a veces usan resonancia o algún otro método para evaluar mejor eso, o si queda la duda, sugieren hacer una laparoexploradora en esos pacientes. Sí, generalmente está descrito que que la resonancia es buena también para detección de compromiso peritoneal, sobre todo las secuencias de difusión. Es importante siempre que bueno, en ese caso con la difusión se haga un barrido completo. Generalmente sí tiene un poco mejor de sensibilidad para detección de compromiso peritoneal que, que la tomografía, pero tampoco ha llegado a superar a la laparoscopía. O lesiones que pueden ser muy pequeñas, implantes muy pequeñitos, no, por eso tampoco se han llegado a ver con esa secuencia. Por lo menos hoy en día con los resonadores que hay, capaz si ya los 7 Tesla empiecen a usarse activamente, o aún o más adelante se crea algún alto campo mayor, bueno, puede ser, pero por lo menos hoy en día con los 1.5 y 3 Tesla no llega a superar a la visión del cirujano. Muchas gracias. Nada. Hola Julián, ¿cómo estás?
generalmente nosotros, si tenemos duda del compromiso peritoneal, y que por ahí por el PET no queda claro, y es un paciente, ¿no?, que uno va a hacer una neoadyuvancia, que lo va a poner, o sea, para operar, por ahí en ese paciente que no está tan claro ese compromiso peritoneal, sí le hacemos una laparoscopía de inicio, ¿no?, previo a la quimio. Sí, tal cual, a eso apuntaba la pregunta, ¿no? Nosotros en el hospital se nos hace difícil a veces hacer láparos estadificadoras por tiempos quirúrgicos y un montón de problemas, entonces a veces nos la jugamos con las imágenes y lo que vemos en la tomo principalmente, que es el principal método de screening, de estadificación que utilizamos nosotros, y después sí, obviamente los cirujanos a la hora de operar hacen una láparo previa a la cirugía, pero muchas veces nos encontramos con el paciente con carcinomatosis peritoneal que tal vez lo podríamos haber diagnosticado antes, ¿no? Bien, y una pregunta que te quería hacer, Roy. Nosotros, una vez que el paciente termina el aneo que ahora va a hablar Juli, rara vez le pedimos neumo-TC para posterior al tratamiento. Mm. ¿Crees que es necesario volver a hacerla posterior al tratamiento o solamente con estudio de imágenes más simple o un PET es suficiente? Y generalmente siempre es útil utilizar el mismo método que se evaluó inicialmente. Siempre la escala ideal es con PET, si no también, bueno, si fue con TC, con lo mismo con TC. Realmente lo que vemos es reducción de espesor de la lesión y también de los ganglios. Pero bueno, siempre utilizar lo ideal es utilizar el mismo método. Bien, bárbaro. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, pasamos a la segunda charla, que la va a dar... Una consulta. Perdón. Sí, Estefanía, decime. Sí, al principio de la clase cuando habían comparado el PET con la TAC, era mayor la sensibilidad del PET a nivel de los ganglios con respecto a la tomografía. Y justo coincidentemente ahora, a lo último, todas las imágenes de los PET-TC daban un bajo sub o menor a 3, que eso me llamó la atención. ¿Eso en la práctica sucede? Ustedes que ven por ahí más PET, nosotros en el hospital, en el Ramos Mejías, no solemos pedir PET, lo que tenemos más es tomografía a disposición. Porque yo tenía entendido que siempre con un sub menor a 3 como que desestimás un poco el hallazgo. Sí. Sí, yo principalmente, bueno, no me dedico a PET, pero por lo menos con la gente, más que nada la parte de tomografía, pero bueno, con la gente de PET, realmente ellos ya o sea, cuando están ahí límite y por la morfología le ponen lo categorizan como positivo. Entonces será la experiencia de ellos, pero bueno, por lo menos por lo que he visto en estos años de trabajo ha sido así. Ok, gracias. Bueno, bárbaro. Ahora, bueno, lo presento al doctor Maqueira, Julián. Él es médico de staff del Hospital Udaondo, es investigador de varios ensayos clínicos también, se dedica a la parte de tumores digestivos y también es hincha fanático de Racing como parte de su currículum. Así que bueno, ahora nos va a hablar un poco de la parte de neoadjuvancia y tratamiento localizado de los tumores gástricos. Bueno, gracias Luis por la invitación y la presentación con el dato más importante, dado, ¿no? Sobre todo. ¿Comparto pantalla ahora? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Avísenme si la ven, para yo. Esperen. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, la idea es hablar un poquitito sobre estrategias en pacientes con enfermedad potencialmente curativa, ¿no? Sobre todo haciendo foco más que nada en cáncer gástrico y hablando algo de tumores del unión, ¿sí? Así que por ahí algunas cosas se van a
a mezclar entre tumores esofágicos y del Unión, pero bueno, haciendo principal foco en lo que sería patología gástrica, específicamente adenocarcinoma. Obviamente, a modo de introducción, son los tumores gástricos específicamente que no tienen método de screening, y probablemente por eso la gran mayoría de los pacientes que vemos en el consultorio suelen venir con enfermedad localmente avanzada o avanzada, y por la localización anatómica de la enfermedad, habitualmente los pacientes tienen gran compromiso general, sobre todo desnutrición, mucho descenso de peso, debilidad, a veces anemia por el sangrado y demás, y obviamente eso dificulta la selección de los tratamientos, aún en pacientes con enfermedad localizada, y también el hecho de que el paciente esté frágil implica hacer difícil la selección de los tratamientos porque claramente son tóxicos, ¿no? Y también sabemos que los tumores, a pesar de que están en un setting por ahí curativo, la posibilidad de sobrevida es realmente baja, sobre todo en algunos subgrupos histológicos, ¿no? Sobre todo tumores difusos. Sabemos que a pesar de los mejores esfuerzos terapéuticos, son pacientes que tienen sobrevidas relativamente cortas. Y también la localización de la enfermedad un poco cambia la toma de conducta que tenemos a la hora de tratar a estos pacientes, ¿no? No solo la localización anatómica, sino también los diferentes lugares del mundo donde tratemos a este tipo de enfermedades. Por ahí, en Asia son más agresivos desde el punto de vista quirúrgico, probablemente porque encuentran tumores más tempranos por screening, pero en Occidente habitualmente somos un poco más conservadores con la cirugía de inicio y solemos utilizar un poco más tratamientos neoadyuvantes o preoperatorios antes que un tratamiento adyuvante, ¿no? Y es fundamental a la hora de seleccionar estas estrategias y encontrar al mejor paciente que sea candidato para tal o cual tratamiento, el hecho de poder discutirlos en el marco de un comité multidisciplinario. ¿Sí? Que habitualmente la mejor herramienta es contar con un cirujano especializado, que haya un radioterapeuta, que haya un médico de imágenes que nos pueda asesorar, que existe un patólogo que pueda estar presente dentro del comité. Ese sería el comité ideal, además de que estemos nosotros, que a veces es difícil contar con todas las partes. Hablando un poco más de la patología, incidencia, son tumores con una incidencia de alrededor de 1 millón de casos nuevos por año, predominantemente a nivel asiático. En cuanto a mortalidad, son tumores bastante agresivos y con una mortalidad de 723.000 muertes al año, también con mayores tasas de mortalidad, preferentemente en Asia, que es donde hay mayor prevalencia, y en la costa del Pacífico, en Latinoamérica, donde hay una mayor incidencia y mayor mortalidad de este tipo de enfermedades. Y como les comentaba antes, por lo menos en nuestro medio, ¿no? La gran mayoría de los pacientes se diagnostican con enfermedad avanzada o localmente avanzada. Casi 2/3 de los pacientes se diagnostican con enfermedad potencialmente no curable, y eso habla un poco de la agresividad de la enfermedad, lo oligosintomática que puede ser a veces, o por ahí la poca importancia a veces que le damos a algunos síntomas, y eso hace que tal vez los estudios diagnósticos se retrasen un poquitito. En cuanto a estadificación, no me voy a detener mucho en esto, ya habló el doctor previamente. Por ahí, sí, la exploradora, lo que hablábamos antes, que si uno tuviese acceso veloz y un centro importante de poder derivar a estos pacientes para que se le haga una laparoestadificadora, en algunos subgrupos específicos uno buscaría hacerla más veces, ¿no? Porque por ahí los tumores difusos serían los pacientes mejores candidatos a buscar laparoexploradora, porque son los que suelen tener mayor cantidad de carcinomatosis peritoneal, o a veces en los pacientes con tumores muy grandes o con mucho compromiso ganglionar, esos pacientes serían ideales tal vez de tener una laparoestadificadora, porque probablemente nos sirva para seleccionar mejor los tratamientos o planear mejor la estrategia, ¿no? Y siguiendo un poco la línea de todo esto, antes de empezar a hablar de qué estrategia de tratamiento tenemos, hay que saber que molecularmente son tumores distintos, ¿no? Y no es lo mismo un tumor del esófago que un tumor del riñón, un tumor gástrico, e incluso aún los tumores gástricos, dependiendo en la región anatómica del órgano en que se encuentren, también pueden ser molecularmente distintos, ¿no? Y esto tiene, tal vez, esto no es algo de la práctica cotidiana, pero probablemente reconocer estos subtipos moleculares nos permita generar algunas hipótesis sobre si hay algún biomarcador que nos permita seleccionar mejores estrategias de tratamiento o biomarcadores de sensibilidad o resistencia a las terapias que tenemos disponibles, ¿no? Y por este análisis del TCGA, que es de Nature del 2014, se subclasifican 4 subgrupos de cáncer gástrico, habiendo 2 por ahí que uno los piensa más sensibles a la inmunoterapia, como será el grupo del Epstein-Barr, con mayor sobreexpresión de PL1,
Los subgrupos de inestabilidad de microsatélites son tumores hipermutados. Los subgrupos de inestabilidad cromosómica, que suelen ser tumores intestinales con sobreexpresión de HER2 y de la vía del RAS, y los genómicamente estables, que son por ahí los tumores más agresivos, que suelen ser tumores difusos, presentarse en pacientes más jóvenes y suelen ser quimioresistentes, ¿no? Y esto por ahí nos da un poco de información, si tuviésemos ese dato, a la hora de poder seleccionar diferentes estrategias de tratamiento. Este es a modo de resumen un poco las características moleculares de estos subgrupos. Y ya yendo un poco a qué estrategias tenemos a la hora de tratar a nuestros pacientes, la verdad que son varias, ¿no? Porque a veces nos encontramos en la consulta con diferentes pacientes con cáncer gástrico del Unión, ¿no? A veces nos encontramos en la consulta que el paciente viene diagnosticado solo con la biopsia por la bioendoscopía y no tiene ningún estudio de estadificación, o a veces llega el paciente ya operado que lo deriva directamente el cirujano, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, uno se va planteando diferentes estrategias de tratamiento, ¿no? Y por ahí, inicialmente, de dos palabritas, no es lo que solemos ver, o por lo menos no es lo que más vemos nosotros en nuestro medio ahora, pacientes operados, ¿no? No nos llegan tantos pacientes operados, por lo menos no en el hospital. Hoy por hoy con los cirujanos todos los pacientes nuevos los discutimos, entonces a los pacientes que van a ir a cirugía de inicio son pacientes que ya previamente pasaron por un comité y sabemos que van a venir operados de esa manera, ¿no? Pero pensando en las estrategias, un paciente que llega operado a la consulta, la verdad que la evidencia científica atrás de qué tratamiento adyuvante le podemos dar a los pacientes no es muy grande. Hay algún metaanálisis del 2010, que es en pacientes occidentales, que habla a favor del agregado de una quimioterapia basada en fluoropirimidinas contra cirugía sola, y el agregado de esa quimioterapia tiene un beneficio de alrededor de 5 o 6% en términos de sobrevida a 5 años. Y después, un poco datos de estudios randomizados, estudios asiáticos, ¿no? El estudio ACTS, que es japonés, y el estudio CLASSIC, que es el que todos probablemente conozcamos, es el coreano de China y Taiwán, que utiliza un esquema que nosotros conocemos, que es el CELOX, ¿no? Y son estudios que han demostrado beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global a 5 años a favor del agregado de quimioterapia a la postcirugía, ¿no? Desarrollando un poco el estudio CLASSIC, que es un estudio puramente asiático, como les decía, eran todos pacientes con muy buenas cirugías, todos pacientes con cirugías de 2, estaba muy poco representada la población de tumores del Unión, solo 3%, y también los pacientes con estadios muy tempranos, T1A, T1B, no había pacientes representados en este estudio, porque probablemente a esos pacientes no le ofrezcamos ningún tratamiento quimioterápico posterior, ¿no? La gran mayoría de los subgrupos se beneficiaron del agregado de quimio en la adyuvancia, principalmente los pacientes con mayor compromiso ganglionar. Y por ahí, algo a mencionar o a discutir de este estudio era que no estaban estratificados los pacientes por histología intestinal versus difusa, porque bueno, eso es un dato interesante, ¿no? Porque los pacientes con tumores difusos suelen ser de peor evolución y también suelen ser quimioresistentes. Entonces, hubiese sido interesante tener ese dato en este estudio. Y en cuanto a radioterapia, la verdad que se han hecho muchos ensayos clínicos pensando en el rol de la radioterapia postoperatoria en pacientes con cáncer gástrico. El único estudio que fue positivo es el estudio de McDonald, que es del 2001. Eran pacientes con cáncer gástrico operado, que se les ofrecía quimio-radioterapia postoperatoria con un esquema basado en fluoropirimidinas. Pero bueno, es un estudio que, si bien es positivo, la mayor crítica que se le hace a ese estudio es que los pacientes estaban regularmente operados, no sé si la palabra es decir mal operados, ¿no? La cirugía era la que tenían, pero solamente había un 10% de pacientes con cirugías, las que hoy consideraríamos estándar, cirugías de 2, y un 36% de los pacientes con cirugías de 1, es decir que más del 50% de los pacientes tenían un mal muestreo ganglionar, y probablemente, por lo menos en las revisiones, lo que suelen decir es que el beneficio de la quimioterapia se ve más por beneficiar la mala cirugía que tuvieron los pacientes que por aportar algo en términos de sobrevida global, ¿no? Y el resto de los estudios, que son estudios un poco más nuevos o un poco más contemporáneos, que han evaluado el agregado de radioterapia junto con quimioterapia, han utilizado diferentes esquemas de quimio, ¿no? Con agregado de pirubicina, el del CALGB, por ejemplo, sin diferencias, con el agregado de radioterapia con diferentes esquemas de quimio, el estudio Critics, que evaluaba
cirugías de uno con un muestreo ganglionar, tampoco el agregado de radioterapia en ese subgrupo de pacientes ha mostrado beneficio. Y el estudio ARTIST, yo no sé si escuchan a mi perro por ahí ladrar, así que no se preocupen, es mi perro. El estudio ARTIST, que es un estudio asiático, tiene dos partes, ¿no? El ARTIST 1 y el ARTIST 2, que Napoleón, el estudio ARTIST que evaluaba pacientes con cáncer gástrico, el ARTIST 1 eran pacientes sin estar estratificados por muestreo ganglionar, es decir, que eran ganglios negativos y positivos. Si bien el estudio es negativo, el agregado de quimio radio en este subgrupo de pacientes no mostró beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad, se vio en el análisis de subgrupo que los pacientes con ganglios positivos por ahí eran los que más se beneficiaban de la quimioradioterapia, entonces se diseñó el ARTIST 2, que eran pacientes con buenas cirugías, y se hizo un estudio de 3 ramas comparados quimio sola versus quimio combinada con oxaliplatino versus quimio radioterapia, ¿no? Y aún en pacientes con ganglios positivos tampoco el agregado de radioterapia fue mejor que una quimioterapia combinada. Entonces, esto es una opinión personal, me parece basado un poco en los datos de la evidencia científica que hay, desde mi punto de vista, y nosotros en el hospital no lo usamos, creemos que no hay una evidencia clara que sustente el uso de radioterapia en pacientes con cáncer gástrico operados de inicio, ¿no? Y habitualmente lo que hacemos en esos pacientes es quimioterapia adyuvante. La otra pregunta que nos hacemos es si todos los pacientes se van a beneficiar de la adyuvancia luego de una cirugía. Este es un análisis de subgrupos del CLASSIC, que es el estudio asiático, y evaluaba los pacientes según inestabilidad de microsatélites y PL1, ¿no? Pero evaluando específicamente los pacientes con inestabilidad de microsatélites, yo no sé si se puede ver bien acá, los pacientes con alta inestabilidad básicamente, eran pacientes que tenían mejor pronóstico, ¿no? Eso estaba claro. Y en el gráfico de la derecha, los pacientes con inestabilidad, que son las líneas rojas y la punteada roja, no hay grandes diferencias entre los pacientes que hacían solamente cirugía versus los que hacían cirugía y una quimioterapia adyuvante, ¿no? Entonces, tal vez en estos pacientes uno, si no les puede hacer una quimioterapia adyuvante luego de la cirugía, tampoco es que le va a mejorar groseramente la evolución de su enfermedad por hacerle o no quimioterapia. Son análisis de su grupo, es una cuestión para generar hipótesis, pero parece ser un subgrupo que no se beneficiaría tanto del agregado de quimio en el setting adyuvante, ¿no? Y en cuanto a los subgrupos moleculares, este es un trabajo coreano, me parece, que evaluaba los subgrupos moleculares de TCGA y según que ese subgrupo cuántos se beneficiaban o no de hacer una quimioterapia adyuvante, y si bien son pocos pacientes y no permite sacar grandes conclusiones, por ahí en el subgrupo de genómicamente estables, que suelen ser pacientes con tumores difusos, por ahí no hay tanta diferencia a favor de hacer una quimioterapia adyuvante en comparación con una cirugía sola, ¿no? Y eso a veces lo solemos ver en la práctica clínica. Los pacientes con tumores difusos no tienen gran respuesta a la quimioterapia en sí. Y pasando a la otra parte de los tratamientos, ¿no? Pacientes que vienen con diagnóstico, que tienen tumores localizados y que pensamos en hacerle algún tratamiento previo a la cirugía, que son pacientes pasibles obviamente de ser operados, dos estrategias, ¿no? Quimio radio neoadyuvante y después la cirugía, o una quimio perioperatoria, como si fuese una especie de sándwich, ¿no? En cuanto a radioquimio preoperatoria, este es el estudio que probablemente todos hayan escuchado o visto algún paciente con cáncer de esófago o esófago gástrico tratado con este esquema de tratamiento. Es el estudio del CROSS, publicado en el 2012 en el New England. Eran pacientes ultra seleccionados, casi todos adenocarcinoma, había casi un 25% con pacientes con tumores del Unión, pero solamente eran tumores del Unión CIBER1 o CIBER2, pacientes con compromiso del techo gástrico estaban excluidos, también los pacientes con tumores T4 estaban excluidos de este ensayo clínico, y como les dije, eran pacientes súper seleccionados, estadificados todos con ecoendoscopía, tomografía o PET, ¿sí? El estudio es un estudio positivo, tanto para la población global como para la subpoblación de adenocarcinoma o carcinoma escamoso. Específicamente, los pacientes con adenocarcinoma se benefician un poco menos, ¿no?, del agregado de radioquimio en comparación con los escamosos, pero también tienen un beneficio de esta estrategia de tratamiento, ¿no? Aumentan las tasas de R0, obviamente haciendo
radioquimio preoperatoria, aumentan las tasas de respuesta patológica completa, siempre un poco más a favor de los carcinomas escamosos en comparación con el adeno, pero bueno, es una estrategia más que válida y está estandarizada hoy por hoy, ¿no? Estos son análisis a mayor largo plazo, a 5 años y a 10 años de seguimiento. Fíjense cómo el beneficio de la radioquimio preoperatoria se mantiene en el tiempo, ¿no? Y a 10 años de seguimiento, casi un 50% de los pacientes con carcinoma escamoso estaba vivo y un 36% de los pacientes con adenocarcinoma estaba vivo versus un 26 y un 23%, ¿no? Claro beneficio de la radioquimio preoperatoria en tumores esofágicos inferiores o tumores de la unión CIBER1, CIBER2 de la radioquimio preoperatoria, ¿no? Y por ahí, tal vez la única falencia, si se quiere decir falencia del estudio, es el esquema de quimioterapia utilizado, que la queja era que bueno, no cubría ese carbopacli que utilizaban como quimioterapia para controlar la enfermedad sistémica, y eso es así, digamos, ¿no? El agregado de radioquimio mejora la enfermedad, las recaídas locorregionales, mejora la recaída mixta, pero la enfermedad a distancia se mantiene igual en los dos subgrupos, ¿no? Y este es un análisis a 10 años de seguimiento del CROSS, que los pacientes que no habían progresado 8 años de seguimiento, de ningún paciente, ya sea en la rama control como en la rama experimental, tuvieron algún tipo de progresión. Y en cuanto a quimio perioperatoria, estos son estudios un poco más viejos, yo los puse a modo de resumen porque hoy por hoy no utilizamos ninguno de estos esquemas en forma estándar para quimio perioperatoria, pero bueno, eran las diferentes estrategias de tratamiento, ¿no? Está el estudio del MAGIC, que utilizaba un esquema con epirubicina, comparaba contra cirugía sola, este es del 2006, hay un estudio francés del 2011 que evaluaba terapias basadas en platinos y fluoropirimidinas versus cirugías solas, y hay un estudio de tumores de esófago inferior o de la unión que comparaba los dos esquemas, ¿no? Que son bastante similares en términos de eficacia, pero sí se vio específicamente que hacer una quimioterapia perioperatoria y luego la cirugía versus cirugía sola mejoraba las tasas de R0, mejoraba en algún punto las tasas de respuesta y mejoraba la sobrevida de los pacientes. Y eso se convirtió de alguna manera en un estándar o una posibilidad de tratamiento en los pacientes con tumores localizados que tenía una posibilidad quirúrgica. Y esto fue así hasta el 2019, previamente creo que en 2017 se había presentado este estudio en ASCO, y este estudio alemán se convirtió a FLOT como el estándar de tratamiento de la quimioterapia perioperatoria en cáncer gástrico. Era un estudio que evaluaba la quimio perioperatoria estándar hasta ese momento versus una estrategia nueva con una combinación de 4 drogas, con el agregado de taxanos y eliminando la epirubicina. Y era un estudio que eran pacientes más que nada gástricos, no había tumores de esófago inferior, había tumores de la unión, CIWAR3, en un número bastante interesante, casi 50% de los pacientes creo que eran CIWAR3 o tumores de la unión, y había un 25% de histología difusa, que como digo siempre son pacientes de peor pronóstico. Y como suele pasar en este tipo de estudios, los pacientes post cirugía suelen quedar un poco más frágiles, y alrededor del 50% de los pacientes puede completar todos los ciclos de quimioterapias planeados, ¿no? El estudio, el endpoint primario del estudio era sobrevida libre de progresión y sobrevida global, es un estudio que es claramente positivo. El agregado de FLOT mejora las tasas de R0, mejora las tasas de respuesta patológicas completas, y mejora las tasas de respuesta casi completas también, ya sea en subtipo intestinal o subtipo difuso. En subtipo difuso no tiene mucho mayor beneficio que la quimioterapia basada en epirubicina. Y en términos de los endpoints primarios del estudio, el estudio, como les dije, es claramente positivo, con aumento de 12 meses en sobrevida libre de progresión, aumento de 15 meses en sobrevida global a favor de la rama experimental, y con casi todos los subgrupos beneficiándose del agregado de este esquema de tratamiento, ¿no? Con lo cual, esto hace que se convierta en un estándar, y hoy por hoy a los tumores gástricos que uno planifica hacerle una quimio perioperatoria, si tuviese que elegir un esquema de tratamiento, elegiría el FLOT de ser posible. Y en los tumores de la unión, donde está un poco ese gris de qué elegir, ¿no? Quimio perioperatoria o radioquimio, está este estudio que se llama NeoEgis, que se presentó hace no mucho, que evaluaba diferentes estrategias de tratamiento, ya sea una estrategia perioperatoria versus una radioquimio preoperatoria, con la salvedad de que el estudio se
se empezó a randomizar pacientes antes de que se publicaran los datos del FLOT, entonces la gran mayoría de los pacientes utilizaron un esquema potencialmente inferior, como era el esquema con epinefobicina, ¿no? Lo que muestra el estudio es que en pacientes similares, hacer radioquimioterapia mejora un poco las tasas de R0, mejora un poco más el downstaging, mejores porcentajes de N0, mayor cantidad de respuesta patológica mayor en los pacientes que hacían radioquimio, pero si evaluamos la sobrevida libre de la sobrevida global a 3 años, que era el endpoint primario del estudio, no hay diferencias en ninguna de las dos ramas, ¿no? Entonces, esa mayor tasa de respuesta o esa mayor tasa de respuesta patológica tampoco es que se está traduciendo en una mayor sobrevida o una mayor sobrevida libre de progresión. Ellos lo que dicen a ese respecto es que no hay datos sobre el patrón de recurrencia y por eso tal vez no se puede explicar por qué, a pesar de las mayores tasas de R0 y respuestas patológicas completas a favor del cross, no tiene eso un impacto en sobrevida global. Yo siempre pongo esta diapositiva porque, bueno, digo, todos esperamos este estudio que es el ESOPEC, que evalúa pacientes que realmente todos los pacientes hicieron FLOT versus cross, pero la verdad que me parece que este estudio ya está quedando un poco viejo, porque hoy por hoy, en los pacientes que hacen radioquimio neoadyuvante, el estándar ha cambiado, ¿no? En los pacientes que no tienen una respuesta patológica completa, ya hoy por hoy está aprobada la inmunoterapia en adyuvancia en esos pacientes, y por ahí ya no es el mejor estudio que utilicemos para poder comparar las estrategias de tratamiento, porque hoy por hoy han cambiado. Y por otro lado, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que le hacemos quimio preoperatoria y se operan y después tenemos la pieza de anatomía patológica, el informe patológico y el paciente delante nuestro, ¿no? ¿Qué hacemos con el paciente? En los pacientes que tienen buena respuesta clínico-patológica, obviamente la intención de continuar la quimioterapia toma mucho más fortaleza, ¿no? El paciente se benefició clínicamente, tuvo una buena respuesta en la anatomía patológica, bueno, sigamos con el esquema de tratamiento porque claramente fue beneficioso. Otro escenario sería que el paciente tenga una mala respuesta patológica y una buena respuesta clínica, bueno, ahí por ahí decimos, bueno, entre la respuesta clínica intentamos seguir con el tratamiento, y el otro escenario que suele pasar a veces es que el paciente no mejore desde el punto de vista clínico y tenga muy mala respuesta patológica, o no haya respondido absolutamente nada en la pieza de anatomía patológica. En esos pacientes nos genera un poco de duda continuar o no con la quimioterapia postoperatoria. La verdad que no hay nada escrito al respecto, no hay ninguna guía que nos ayude a tomar esa decisión, y si uno se basa en los estudios, en los ensayos clínicos, deberíamos intentar completarle el tratamiento, teniendo en cuenta que menos del 50% de los pacientes puede completar todo el tratamiento quimioterápico, ¿no? Esto es un póster, no sé si se ve muy bien, que digamos, pero intentaba responder un poquito las preguntas que yo me hacía previamente desde la Universidad de Manchester, me parece que se presentó en ESMO el año pasado, que evaluaban cuál era el rol de la terapia postoperatoria en los pacientes que habían tenido una mala respuesta patológica en la pieza quirúrgica, ¿no? Y por ahí un poco contradictoriamente a lo que yo pensaba, los pacientes que más se beneficiaban de continuar la quimioterapia eran los pacientes que habían tenido una mala respuesta patológica en la pieza quirúrgica, ¿no? A diferencia de los pacientes que habían tenido una muy buena respuesta clínico-patológica, que tenían buenas sobrevidas independientemente que puedan hacer o no la quimio adyuvante, ¿no? Entonces me parece un dato interesante, no encontré muchos datos a este respecto, y si uno se guiara por los ensayos clínicos, la intención sería intentar completar todos los esquemas preplaneados de quimio. Y pensando en si existen biomarcadores para predecir respuesta y poder seleccionar mejor a los pacientes, bueno, hay algunos datos al respecto. Antes hablábamos un poco de las imágenes y del rol importante que tiene el PET a la hora de estadificar a los pacientes. Este es un estudio del CALGB, que eran pacientes tumores de esófago principalmente, pero había algunos tumores del unión, y los randomizaban a dos esquemas de quimioinducción, por así decirlo, con Folfox o Carbopacli, con un PET previo, y se los evaluaba al mes de tratamiento con un nuevo PET, y se evaluaba la respuesta metabólica de los tumores, ¿no? Y los pacientes que tenían una respuesta metabólica, que era el descenso alrededor del 30% del SV,
los pacientes que habían alcanzado esa respuesta continuaban con el mismo esquema terapéutico más radioterapia, ¿no? Y en los que no habían alcanzado esa respuesta metabólica se les switchaba el esquema de quimioterapia, ¿no? Y parecía una estrategia interesante, ¿no? Sobre todo pensando como una especie de neoadjuvancia total en pacientes con cáncer gástrico o esófago gástrico, teniendo en cuenta que muy pocos de los pacientes luego de la cirugía puede completar una quimio, ¿no? Lo que muestra este estudio es que los pacientes tenían buenas respuestas, alcanzaban respuestas con las quimios de inducción, y alrededor del 60% de los pacientes con FOLFOX alcanzaron una respuesta metabólica, y el 50% de los pacientes con carbopacli alcanzaron una respuesta metabólica, y en esos pacientes que habían alcanzado respuesta metabólica continuaron con el mismo esquema de quimio más la radioterapia, y se vio que los pacientes que más respuestas patológicas completas alcanzaron con esta estrategia de tratamiento eran los que hacían una quimioterapia de inducción con FOLFOX y radioquimio con FOLFOX, ¿no? Casi 40% de respuesta patológica completa, ¿no? Y con datos de sobrevida libre de enfermedad bastante interesantes, ¿no? En los respondedores casi el 50% de los pacientes estaba sin recaída de la enfermedad a 5 años, ¿no? Y según el esquema, no hay muchas diferencias en ese sentido, pero parecen como que bueno, los pacientes con FOLFOX son los pacientes que más se pueden beneficiar de la quimioterapia. Hay algunos trabajos que comparan FOLFOX versus carbopacli, yo no puse ninguno, pero son esquemas que tienen eficacia bastante similar en cuanto a respuesta y control de enfermedad en tumores esófago-gástricos. Y en términos de sobrevida global a 5 años, en términos porcentuales, como les dije antes, ¿no? Los pacientes que hicieron FOLFOX y respondieron fueron los pacientes que más se beneficiaron de todo el esquema de tratamiento. Me parece una estrategia interesante. En nuestro medio por ahí es un poco difícil, ¿no? Imagínense los pagadores que le decimos, bueno, le hacemos un PET de estadificación y al mes le estamos pidiendo un PET nuevo para ver cómo respondió metabólicamente. Parece un poco difícil desde nuestro medio, ¿no? Conseguir un PET en tan poco tiempo y 2 PET en el lapso de un mes parece poco probable, pero bueno, son estrategias que son interesantes y nos sirven para seleccionar mejor a los pacientes. Y en cuanto a otro biomarcador, en vez de la respuesta metabólica, usar inestabilidad, esto es un análisis post-hoc del estudio MAGIC. El estudio MAGIC era un estudio de quimioterapia perioperatoria basados en epirubicina, y ellos buscaban cómo había sido la evolución de los pacientes con déficit de proteínas de reparación o inestabilidad que habían hecho quimio perioperatoria, ¿no? Y encontraron de todos los pacientes que tenían tejido disponible para testear inestabilidad, solo 20 pacientes habían tenido déficit de proteínas de reparación o inestabilidad, ¿no? Con una concordancia de casi el 100% de los dos métodos de detección. Lo que muestra este estudio es algo, me parece bastante interesante, que es que los pacientes que tienen déficit de proteínas de reparación o inestabilidad de microsatélites no tienen gran beneficio en términos de respuesta patológica con el agregado de la quimioterapia, ¿no? Parecen un poco más resistentes, por así decirlo, a la quimioterapia, y si bien no nos cambia la conducta, hoy por hoy tratamos, por lo menos en el hospital, de pedirle a todos los pacientes recientemente diagnosticados con cáncer gástrico las proteínas de reparación. Lamentablemente yo no tengo la experiencia de tener ningún paciente con cáncer gástrico con déficit de proteínas de reparación, pero probablemente lo discutiría mucho en el comité a un paciente con una enfermedad localizada e inestable, el rol de la quimio neoadjuvante en ese paciente en particular, ¿no? Y esta es una publicación de ASCO GI de este año, que es súper interesante, pocos pacientes, pero bueno, hay que encontrar 30 pacientes con cáncer del unión inestables. Era un estudio de brazo único, que evaluaba a este tipo de pacientes con un esquema de tratamiento libre de quimioterapia, les ofrecía nivo más IPI como neoadjuvante, luego de la cirugía les ofrecía una adjuvancia con nivolumab y seguimiento, ¿no? Con datos súper interesantes, una tasa de respuesta patológica completa de casi el 60% de los pacientes, la verdad que altísimas respuestas, buen control de enfermedad, con datos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión impresionantes, y lo que se plantea, digamos, como conclusión es si pudiera existir en un subgrupo de pacientes, como ser los inestables, una posibilidad de tratamiento y un abordaje no operatorio en los pacientes que tienen respuestas clínicas completas, ¿no?
muy lejos está esto de ser un estándar, pero los datos son interesantes y por ahí hay un subgrupo de pacientes que se podría beneficiar de un tratamiento neoadjuvante no quimioterápico. Y buscando nuevas estrategias, ¿no? Biomarcadores específicos que podamos utilizar para tratar a nuestros pacientes. Ustedes saben que hay algún porcentaje de pacientes en cáncer gástrico que sobreexpresan HER2. No sé si ya tuvieron la charla de enfermedad metastásica, pero bueno, hay pacientes que sobreexpresan HER2 y en esos pacientes en enfermedad metastásica ya está aprobado el trastuzumab, entre otras drogas, para tratar a esos pacientes. Se evaluó si el agregado de trastuzumab en este subgrupo de pacientes podía tener algún beneficio, ¿no? Y se evaluó en el setting preoperatorio combinado con radioquimio y también en el setting perioperatorio combinado con esquema tipo FLOT, ¿no? Y combinándolo con radioquimio, eran pacientes con adenocarcinoma de esófago inferior, unión esófago-gástrica, y también entraban algunos gástricos también, y evaluaron el uso de radioquimio con un esquema tipo CROSS más trastuzumab, y después un estudio que en realidad fue negativo, no cumplió el endpoint primario de mejorar la sobrevida global, y hoy por hoy no hay ningún racional para pensar que en los pacientes HER2 sobreexpresados, localizados, tengamos posibilidad de usar un agente anti-HER combinado con radioquimio. Y la otra modalidad, la quimio perioperatoria, agregar trastuzumab o a un anti-HER a una quimio perioperatoria como ser el FLOT. Este es un estudio que se llama Petrarca, que se publicó en ASCO 2021, me parece, o en ASCO GI 2021, que evalúa el agregado de trastuzumab-pertuzumab. Este estudio se cerró temprano porque hubo un estudio que era similar con la combinación de trastu-pertu en enfermedad metastásica que se llamaba Jacob, y como fue negativo, decidieron cerrar también este estudio, probablemente también por falta de fondos, y lo que evaluaba era una quimioterapia estándar perioperatoria más el agregado de trastuzumab y pertuzumab en pacientes con cáncer gástrico, ¿no? Eran 81 pacientes, todos con HER2 3 cruces, 80% HER2 3 cruces, el resto imagino que serán FISH positivos, y había hasta un 75% de pacientes de tumor de la unión, ¿no? Y si bien cerró temprano, me parece que arroja datos bastante interesantes, ¿no? Porque de alguna manera triplica las tasas de respuestas patológicas completas, si bien el tiempo de follow-up es relativamente corto, la sobrevida libre de enfermedades no alcanzada para la rama experimental, la sobrevida global también es no alcanzada. Me parece que son datos interesantes que, bueno, es un estudio pequeño, obviamente no va a cambiar la práctica cotidiana, no sé si se va a seguir estudiando esta estrategia en neoadjuvancia, esperemos que sí, pero parecían datos bastante interesantes. Y la inmunoterapia en pacientes con chance curativa tiene un rol, sí, tiene un rol, esto está claro, y de hecho ya hay una terapia aprobada en el setting curativo, que es el nivolumab, pero también hay otras estrategias que se están evaluando, ¿no? Evaluar radioquimio junto con inmunoterapia, o luego de la cirugía, que esa es la terapia que está aprobada, o también combinar inmunoterapia en el setting perioperatorio, ¿sí? Y la terapia que está aprobada es este estudio, ¿no? Que es el estudio el 577, me parece que es. Sí, 577, que es un estudio que estuvo abierto en Argentina, participaron varios centros, y comparaba, digamos, los pacientes que tenían tumores de esófago inferior o del unión, que habían hecho un esquema de radioquimio neoadjuvante, ya sean adenocarcinoma o escamosos, que habían sido operados y no tenían una respuesta patológica completa, los randomizaban a hacer nivolumab adjuvante versus terapia estándar, que era control, básicamente, ¿no? 71% de adenocarcinomas, 40% tumores del unión, y 70% de pacientes con PL1. Yo puse menor a 1, pero me parece que este dato no es así, me parece que es mayor a 1. Y este estudio es un estudio positivo, de hecho, gracias a este estudio, hoy por hoy está aprobado nivolumab en esta situación en particular, ya sea para toda la población, pero si uno separa, digamos, los pacientes con adenocarcinoma versus los escamosos, también, independientemente de la histología, ambos subgrupos se benefician, predominantemente los pacientes con escamosos se benefician un poco más, pero tanto adenos como escamosos se benefician del agregado de inmuno en el setting adjuvante, ¿no? Y por ahí, estas son las tasas, la toxicidad, no voy a hacer mucho hincapié, ustedes conocen la inmunoterapia y las toxicidades que suelen tener, no distan mucho de lo que ya conocen. Y algo interesante de este estudio es que la crítica que se le hacía al CROSS en su momento era que no tenía un gran control sistémico de la enfermedad y que no había
una posibilidad de controlar la enfermedad a distancia. Y con el nivolumab lo que se ve es que en los pacientes que hicieron esa terapia adyuvante tuvieron una sobrevida libre de metástasis a distancia mayor en comparación con los pacientes que hicieron solo control, ¿no? Entonces, por ahí con el agregado del inmuno, uno podría disminuir este riesgo de enfermedad sistémica que no lo teníamos cubierto con la quimio-radio preoperatoria. Y este año se presentaron datos de este estudio que se llama Dante, que evalúa el agregado de inmunoterapia en un esquema de quimio perioperatoria, que es el FLOT. Era un estudio con datos preliminares, ¿no? Datos de respuesta, y no tenía datos todavía de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, que es el endpoint primario, pero bueno, da datos bastante interesantes, ¿no? El agregado de atezo a la quimio mejora las tasas de respuesta patológicas completas, casi, no te digo las duplica, pero 10% más, mejor downstaging de la enfermedad, y eso se ve que en los pacientes que sobreexpresan PL1, el hecho de sobreexpresar en mayor número porcentual el PL1 aporta mayor beneficio el agregado de inmunoterapia. Ni que hablar los pacientes inestables, que habría que ver si esos pacientes se benefician solamente del inmuno, ¿no? Y lo que viene, ¿no? Parece como que la inmunoterapia nos da esperanza de tratar a todos los tumores con inmuno, ¿no? Y son diferentes estrategias. Hay una estrategia de este estudio que se llama CRITICS-2, que evalúa a pacientes con diferentes estrategias de tratamiento, compara 3 regímenes distintos, ¿no? Esto es sin inmuno, pero compara una estrategia de quimio perioperatoria versus cirugía, una estrategia como de neoadjuvancia total, con quimio preoperatoria y después radioquimio, versus radioquimio sola. Me parece una estrategia de estudio interesante porque compara 3 formas de tratar a los pacientes que no las tenemos comparadas cabeza a cabeza y parece interesante, ¿no? Después los estudios con inmuno, Equinot 585, que es similar en desarrollo al Dante, lo mismo que el Matterhorn, que ese también estuvo abierto en Argentina en varios centros. El EORTC, el Vestige, que es muy interesante, porque son pacientes que hacen FLOT preoperatorio y a la cirugía. Los pacientes que tienen alto riesgo de recidiva hacen nivo-IPI versus completar el FLOT. Y la Traction 5, que es un estudio asiático, que evalúa en pacientes operados de inicio la quimioterapia estándar versus una quimioterapia más inmuno, y en términos de radioquimio también agregar inmuno como una fase de inducción y después durante la radioquimioterapia hacer algunos ciclos de pembrolizumab como estrategia para mejorar los resultados. Todavía no hay datos presentados en ninguno de estos estudios, pero estrategias parecen bastante interesantes y ojalá puedan mejorar los resultados y cambiar la práctica cotidiana. Otras estrategias, ya voy terminando, combinar antiangiogénicos con esquemas de quimioterapia como hacer el FLOT. La verdad que lo que muestra este estudio es que agregar un antiangiogénico mejora un poco las tasas de R0, por lo menos es lo que mostró este estudio, y mejora un poco las tasas de respuesta patológica, pero eso no se traduce en términos de sobrevida global, ¿no? Entonces, bueno, probablemente esto no cambie la estrategia terapéutica. Y ctDNA, ya para terminar, ctDNA está hoy por hoy pensado para todos los tumores y en cáncer gástrico localizado. Estos son pocos pacientes, un estudio creo que es chino, 46 pacientes con estadios tempranos, estadios 1 a 3, tomaron muestras de tumor y de plasma y se hizo un seguimiento durante 3 meses y se evaluaba, digamos, el rol del ctDNA. Lo que se vio, algo parece bastante obvio, ¿no? Que los pacientes con enfermedades más avanzadas suelen tener mayor porcentaje de ctDNA positivo. Algo interesante, los pacientes según la localización, por ejemplo, los pacientes que tenían tumores de cardias tenían mayor porcentaje de ctDNA positivo, y los pacientes con tumores difusos también tenían mayor porcentaje de ctDNA positivo en la toma de detección, ¿no? Y como pasa también con otros modelos tumorales, como ser cáncer de colon, el ctDNA positivo a la postcirugía tiene un valor pronóstico bastante elevado, digamos, en el sentido de que predice mucho la recaída de la enfermedad. Los pacientes que tienen ctDNA positivo postcirugía probablemente recaigan y recaigan rápido, y lo que mostró este estudio, que los que tenían ctDNA positivo postcirugía o en el seguimiento longitudinal se anticipó casi 6 meses a la recaída radiológica. Y para terminar, bueno, por lo menos es mi opinión, ¿no? Los tumores esofágicos, yo pienso en tratarlos con quimio radio, ¿no? Los tumores gástricos, puramente gástricos, me parece que la estrategia de quimioterapia perioperatoria
es la mejor estrategia, y en los tumores del Unión, donde está la duda, hoy por ahí parece más tentador hacer radioquimioterapia porque tenemos esa herramienta del inmuno si el paciente no responde luego del tratamiento, y parece interesante por los datos del Keynote 577. Evaluar, digamos, ¿no? Si existe una posibilidad de hacer todo el tratamiento antes de la cirugía, teniendo en cuenta lo agresivas que son las cirugías. Bueno, no es una terapia estándar, no lo llevamos adelante nosotros, pero parece una estrategia interesante, al igual que lo es en cáncer de recto. Hay muy pocos biomarcadores para seleccionar los pacientes. La inestabilidad o los déficits de proteínas de reparación parece un biomarcador de resistencia a la quimioterapia y de mejor evolución. En mi práctica yo intento pedírselo a todos los pacientes. La inmunoterapia obviamente llegó y se va a quedar y va a cambiar probablemente casi todas las estrategias de tratamiento que tengamos con estos pacientes. Lamentablemente hoy no tenemos un rol claro de los inhibidores de HER para este tipo de pacientes, y no hay miras de que eso cambie a corto plazo. Y ctDNA, si bien me parece que no hay muchos datos al respecto, podría tener algún rol en cuanto al seguimiento de los pacientes y evaluar posibilidad de recaída temprana y tal vez cambio de tratamiento guiado por ctDNA, como está sucediendo en otras patologías. Y esto, digamos, pensando en todas estas conclusiones, nada de esto es posible si nosotros no discutimos los pacientes en comités multidisciplinarios, ¿no? También siempre pongo esta diapositiva porque me parece que es fundamental tener un grupo de trabajo que podamos discutir los pacientes, porque son sumamente complejos, y probablemente de la discusión con el cirujano, con el radioterapeuta, con el imagenólogo, podamos elegir la mejor estrategia de tratamiento y que probablemente sea la que más beneficie al paciente. Bueno, creo que esa es la última. Muchas gracias. Espectacular la charla, Juli. No sé si alguno tiene preguntas del público. Yo te quería consultar. Hoy llega un paciente con un cáncer gástrico localizado, con ganglios positivos ahí en el udondo. ¿Ustedes tienen algún ensayo clínico abierto para ofrecerle? Y si es que lo tienen, ¿qué drogas serían, digamos? No, hoy por hoy no tenemos. Guille tenía abierto en el Favaloro el Matterhorn, que de hecho nosotros llevamos bastante pacientes de Ludahondo para Favaloro. El Matterhorn creo que es Durva más Flot, y todavía no hay datos de ese estudio, pero la verdad que parecía una estrategia súper interesante, y nosotros enrolamos un montón le mandamos a Guillermo un montón de pacientes para que enrole, ¿sí? Perdón. Muy buena. Una pregunta. Perdón. Sí, hace la pregunta. Adelante, Doc, adelante. No, quería preguntarte algo así bien básico, y es ¿a qué paciente de tumores de esófago vos considerarías no operar dentro del tratamiento, la estrategia multidisciplinaria? Desde el vamos que sea un escamoso, digamos, ¿no? Los adenocarcinoma, por los datos del CROSS y demás, son tumores que, si bien se benefician de la estrategia, el beneficio es un poco menor en términos de tasa de respuesta patológica y demás. Yo pienso en una estrategia no quirúrgica en pacientes con carcinomas escamosos, por ahí tumores de tercio medio, ni hablar tercio superior, o en pacientes tal vez un poco más añosos con algunas comorbilidades. Son los pacientes que yo pensaría como una estrategia de quimio-radio definitiva, ¿no? En adenos, la verdad que no lo pienso como una estrategia inicial, ¿no? Tiene que ser un paciente tal vez que tenga mucho riesgo para la cirugía para yo pensar en ofrecerle una quimio-radio definitiva, ¿no? Un poco, Julián, viste lo que hablabas de la tolerancia, ¿no?, al FLOT posoperatorio. Sí. Nosotros nos pasó mucho en la pandemia, que por ahí los pacientes... No sé quién habla. Dolores, ¿cómo estás? Ay, Dolores, te veía con el micrófono cerrado y no sabía. Que no sabía quién hablaba. Nos pasó en pandemia que muchos pacientes hicieron, por ejemplo, en vez de 4 ciclos de FLOT, hicieron 6 antes de la cirugía, y la verdad que no tenemos ni datos pero la verdad que la experiencia fue mucho mejor. O sea, los pacientes podían completar el FLOT porque generalmente hacían por ahí 6 ciclos previos a
a la cirugía, se operaban y después completaban 2 ciclos posterior. La verdad que uno le tienta a hacer esta estrategia. En algunas charlas de oncólogos chilenos, ellos también tienden a hacer un poco el FLOT más ciclos previos a la cirugía. Y nada, no es algo estándar, pero a veces cuando la tolerancia en el postquirúrgico es bastante complicada, ¿no? Y a veces uno baja las dosis, o no le hace el docetaxel, o no completa el tratamiento. Tal cual. Nosotros a veces, por necesidad incluso, ¿no? Por tiempos quirúrgicos, bueno, que también les debe pasar